Niño me decía, parecía premonitorio el programa que hicimos sobre Twitter. ¿Por qué, Ángel? Pues porque si lo recuerdan la gente que nos está viendo desde sus casas, hablamos sobre que Twitter ejerció una censura selectiva y que el propio Elon Musk dijo, tal cual, esta censura selectiva se va a acabar. Yo voy a decir todo lo que está pasando en Twitter, voy a abrir todos los algoritmos y voy a contar lo que se ha hecho aquí anteriormente en Twitter. Y esta semana es lo que hemos conocido. Hemos conocido que por parte de Twitter ha aparecido una filtración en la cual acusaban a los antiguos directivos, por cierto todos despedidos por Elon Musk, de censurar información con respecto a la información del portante de Hunter Biden, que es el hijo actual del presidente de Estados Unidos, pero justo 3 semanas antes se filtró esa información, todavía era candidato Biden. En este caso, Twitter lo que hizo a través de sus directivos fue filtrar toda la información de todos los usuarios de Twitter que tuvieran que ver con las noticias, porque ellos lo consideraban una noticia fake. Y otra cosa muy importante, un portal de noticias sacó la información, le bloquearon la cuenta durante esas 3 semanas. Hasta que no terminaron las elecciones, no le volvieron a habilitar la cuenta, porque, insisto, que decían que era una cuenta fake. Pero esto no es lo peor. Es que en la información que está filtrando Elon Musk, lo que está diciendo es que los directivos tenían contacto diario con políticos que le decían los tweets que había que censurar y los tweets que había que profilar. Y lo importante también es que el 98,5% de todas las donaciones que se produce por parte de los trabajadores de Twitter es al Partido Demócrata. Lo que quiere decir que estas elecciones que hemos visto, en las cuales grandes trabajadores de Twitter, directivos de Twitter, han tenido contactos con políticos, pues probablemente tuvieron una ayuda por parte de los directivos de Twitter. Twitter Files. Coronel. Esto nos daría para muchas horas de programa, Iker, porque no, detrás... por ti estaríamos 10 horas, pero es que es normal. Pero es que la trama que hay es impresionante. Y fíjate que apenas empezamos a conocer lo que hay. Cosas que ya se sabían, que ahora podemos comentar, pero es que ahora estamos esperando las siguientes entregas, porque esto al que está apoyando más es a un periodista estadounidense que se llama Matt Taibbi, que es el que está desvelando todo, y dice que tiene todos los correos que se enviaban, los correos electrónicos que se enviaban el personal de Twitter con políticos y entre ellos, para decir exactamente qué es lo que había que censurar. ¿Y qué es lo que había que censurar? Todo lo que perjudicara al Partido Demócrata. Todo pero lo que perjudicara censurar a Joe no debe Biden. ser fácil, permíteme, Coronel, técnicamente. Sí, es facilísimo. Es sencillo. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. Al final tú cuando publicas en Twitter, tú tienes una serie de palabras clave. Es decir, pues ahora mismo habrá mucha gente publicando con la palabra horizonte, con el hashtag horizonte. Tú lo que haces es tienes un robot conectado, que cualquier persona puede tener un robot conectado a Twitter, en el cual le pase toda la información a su usuario de lo que están publicándose a través de unas palabras. Aparecen esas palabras. Eso es, directamente. Bloqueado. ¿Qué es lo que hacían? En este caso, o lo que presuntamente hacían, era cada vez que aparecía la palabra Hunter Biden, se bloqueaba el tuit. O por ejemplo, cuando el New York Post es el que saca destapa todo esto, lo que hacen es que ese link al New York Post lo prohíben simplemente, y luego cuando encuentran todo el material que había en el ordenador de Hunter Biden, del que apenas tampoco sabemos, digamos, todo, corruptelas, vicios, bueno, absolutamente sí, de todo, pero también los correos electrónicos que le manda Hunter Biden a su padre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, pidiéndole que cesen al fiscal general ucraniano para que no se desvele toda la trama de corrupción en Ucrania en la que él estaba inmerso a través de una empresa energética que se llama Burisma. Es decir, un escándalo tremendo. Claro, que es que afecta, no me extraña que tema por su vida, porque no es para menos, ¿no? Pero claro, es que fíjate, por ejemplo, ¿qué hacen? Para prohibirlo, cada vez que aparecían esas palabras clave, decían no, que es que era información privada, que era información personal, que era información hackeada. Claro, pero es que incluso recordemos que hasta la CIA también llega a decir que todo esto es un montaje de Rusia, que todo esto era mentira. Para que nos demos cuenta la repercusión incluso geopolítica que tiene lo que ya estamos sabiendo y lo que podemos llegar a saber. O sea, que Twitter estaba siempre, según Elon Musk, manipulado, filtrado, claro, para ciertos intereses. Bien, alguien puede decir, oiga, pero es que Twitter era una empresa, es decir, tendrá sus normas, no lo sé. Pero entonces Trump en ese sentido tenía razón, ¿no? Cuando decía que había sido censurado porque estaban apoyando a Biden. Bueno, claro. Y muchos senadores republicanos en este caso dijeron que efectivamente lo que estaba pasando en esas elecciones con esta red social no era legal. Es cierto, claro, que el tiempo lo dirá. Y estaremos muy atentos. ¿Y qué pasa con estos Twitter Files y con Elon Musk? Ahora iremos con las amenazas, coronel Ángel.
que ha empezado a tener problemas, por ejemplo, repentinamente en sus empresas y con Neuralink, por ejemplo. Claro. A ese chip mental. Claro, vamos a ver, en este caso Elon Musk empieza a filtrar estos Twitter files. En este caso dice que no son los primeros, dice queda muchísimo más. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esta semana, en este caso, el Departamento de Agricultura ha abierto una investigación judicial a Neuralink por maltrato animal. Lo que está diciendo, recordemos que Neuralink es esta empresa en la cual Elon Musk quiere ponernos chips para poder interactuar con las máquinas con tan solo pensarlo, sin tener que interactuar de otro modo, y lo que dice es que han utilizado 1.500 monos y cerdos, no dice el número exacto de cada uno, y que los ha sometido a maltrato animal al implantarles este chip. Lo que es sorprendente de todo esto no es que se abra la investigación. Lo que es sorprendente es que en enero de este año una asociación animalista estadounidense dijo que esto estaba pasando y casualmente la investigación se produce esta misma semana. Pero no solo se queda ahí esa investigación, el Departamento de Edificación de San Francisco ha abierto también una investigación a Twitter, que es donde están las oficinas de Twitter, porque en este caso la dirección de Twitter está cambiando las salas de conferencias por salas de descanso, incluyendo camas, sofás y todo tipo de muebles para el descanso. Pues justamente esta semana también le ha abierto investigación y a más. Twitter ha conseguido o ha tenido el demérito para Elon Musk de convertirle ya en el segundo hombre más rico de la Tierra. Ya no es el primero, ha pasado a segundo. Por tanto, todo esto que está haciendo Elon Musk sí que empieza a tener repercusión en su vida empresarial. Y en la privada, pues obviamente ya lo hemos dicho también. Es que además de que le puedan eliminar físicamente, recordemos que hay otro asesinato, que es el asesinato social, que se produce precisamente con este tipo de investigaciones, que qué fácil es fomentarlas, provocarlas, o simplemente con que le hagan una investigación fiscal, que probablemente sea lo que más le preocupe. Y recordemos que en Estados Unidos esa es la peor de las amenazas que te pueden hacer, ¿no? Que los grandes criminales han terminado en la cárcel por las inspecciones fiscales. Claro, es que aquí hay otro escándalo tremendo del que conocemos prácticamente nada, que es el siguiente. Recordemos que uno de los 2 impeachment que le hacen a Trump, estos juicios políticos, es porque Trump, en un momento determinado, en el año 2019, en plena campaña para las siguientes elecciones presidenciales, llama por teléfono a Zelensky, el presidente de Ucrania. La conversación es verdad que yo la he visto, la transcripción que nos han dicho completa, no es que se lo diga tampoco de una manera literal, pero lo que le viene a decir es, oye, sé que hay un escándalo tremendo con el hijo de Biden, con Hunter Biden, con el tema de corrupción, de tráfico de influencias en Ucrania, estamos hablando de cantidades hipermillonarias, y dice, dame información para ver si yo la puedo utilizar durante la campaña electoral. Hay alguien que se entera de esta conversación, evidentemente demócrata, esto trasciende a la opinión pública, inmediatamente se produce el impeachment. Pero claro, lo que no nos han dicho, todavía con claridad, es cuál era exactamente la trama que Trump quería desvelar con respecto a Hunter Biden y Ucrania, que parece ser que es mayúscula. Pero es que no solamente era con Ucrania, también había otra de corrupción con China, aparte de todos los escándalos, efectivamente, sexuales, de drogas, de todo tipo. Recordemos que Hunter Biden, cuando su padre le quiere enderezar, le dice que ingrese en el ejército. ¿Sabéis cuántos días duró en el ejército? 1. Porque le hicieron un análisis de orina y le sacaron todo tipo de drogas. Él dice que no, que es que justo el día anterior una persona que iba por la calle le había fumado un cigarrillo, que no sabía quién era, se lo fumó y que por eso había dado el positivo en drogas. Todo muy normal, ¿no? Todo muy normal, sí. Ángel, va a cambiar, porque ha habido también normas que decía Elon Musk, que luego nos han producido bueno, sí, además, un fíjate, lío con las verificaciones. Empezó a escribir la gente y a copiar todos sus archivos ante el temor. Bueno, a mí me escribía mucha gente, es verdad, al privado. Oye, Carmen, si me cierran la cuenta, si nos cierran la cuenta, este es mi teléfono, por si acaso, por tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado y qué va a cambiar? A ver, en primer lugar, decir que desde marzo de este año Hunter Biden está a punto de ser imputado por delito fiscal, que es por lo que parece que le van a imputar. El resto de delitos parece que no hay base sólida, o sea que posiblemente llegue esa imputación o no, ya veremos. Eso por una parte. Respecto a Twitter, Elon Musk diseñó un modelo de negocio, parece que el código que necesitaba para implantar ese modelo de negocio no lo tenía, por eso ha llevado a sus desarrolladores, a los mejores desarrolladores de Tesla, los ha cogido de Tesla, se los ha llevado de Tesla, eso está también causando problemas en la acción de Tesla, y se los ha llevado a Twitter. Y rumores de que no va a seguir él al frente de Tesla también. Eso dicen, bueno, eso llevan bastante tiempo diciéndolo, pero también es cierto que el Consejo de Administración quiere cambiarle. Pero la realidad es que Twitter necesita una remodelación muy grande también a nivel interno para convertirlo en lo que más quiere, que le quiere llamar, por cierto, X, a Twitter le quiere cambiar el nombre y quiere convertirlo en una especie de WeChat, una red social muy grande que además tengas acceso a todo, incluso a pagar el café
café en Starbucks, que como se suele decir en Estados Unidos. Entonces la realidad es que a día de hoy ese código no está desarrollado, lo están desarrollando, y por tanto lo que Musk ha intentado con las verificaciones, lo que Musk ha intentado con su modelo de negocio, pues va a tardar un poco más. ¿Y qué pasa con las marcas, Ángel? Eso es justo lo que te iba a decir. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas marcas ante este tipo de escándalos están alejándose de Twitter. Marcas, en algunos casos que sí que tienen que ver o que tienen mucha relación con el Partido Demócrata americano, y marcas también internacionales que se están alejando porque no ven futuro, o no ven un futuro muy claro de momento a Twitter, a esta red social, que por cierto vive de que tú estés mucho rato en la misma, y ahí es donde se ven los anuncios. La realidad es que a día de hoy todavía no tenemos los datos de si Twitter se está utilizando más o menos desde que Elon Musk lo tiene. Lo que tenemos realidad es que Elon Musk está haciendo un esfuerzo enorme, él mismo personalmente, haciendo directos en el propio Twitter para intentar volver a atraer a los usuarios, porque recordemos que esta censura selectiva que aplicó en este caso los antiguos directivos de Twitter ha echado literalmente, y la palabra es echado literalmente, a casi cualquier persona que no tenía ese seguimiento o esa ideología, en este caso afín al Partido Demócrata. Has dicho X, la marca de la X es como una cruz también, ¿no? Y la cruz en la cabeza de Elon Musk. Ha hablado de amenazas. Lo contamos ahora, coronel. Lo contamos en un momento. Esta pausa son segundos, ¿eh? Y nos cuentan qué pasa con eso de que no quiere volver. Esto da un poco miedo también, ¿no? A hablar en público. Lo contamos. Un minuto para las 12. Elon Musk, portada mundial, asegura que el riesgo de ser asesinado es demasiado alto. Y casi decía el coronel Baños que no le extrañaba. Es que fíjate, Iker, es que lo que estamos hablando, si finalmente desvela todo lo que nos ha prometido, es que puede convulsionar completamente la sociedad estadounidense, que de por sí está muy rota, muy fraccionada, muy enfrentada. Es que sería un escándalo tremendo, porque lo que nos vendría a decir es que el voto demócrata, tanto en las elecciones de 2020 como las que acabamos de vivir, las elecciones de medio término, el voto habría estado totalmente dirigido, condicionado. Esto es terrible, porque recordemos que cada vez más personas, y especialmente en Estados Unidos, solo se informan por las redes sociales. Estamos hablando del 60 al 70% de la población. Si tú consigues manipular la red social, claro, es que tienes todo a tu favor. Claro. Es que puedes inducir perfectamente al voto. Porque lo que ha hecho, claro, lo que se ha quitado ahora mismo más de encima es precisamente a todas estas personas que realizaban estas labores. Lo que no se ha quitado a los ingenieros. Y es lo que nos está diciendo, precisamente para mantener el discurso político en Twitter como se mantenía hasta ahora mismo, es que sí que están volviendo los anunciantes, que está teniendo mucha más repercusión, porque como bien ha dicho Ángel, lo que se trata es de que todos pasemos más tiempo viendo esos mensajes y todo lo que nos va a decir a este periodista al que él está apoyando, y eso es lo que va a volver a atraer a los inversores, a los publicistas, evidentemente. Pero es que, claro, si es que esto se llega a conocer todo en su totalidad, como digo, como nos ha prometido, un peligro tremendo. Es que fíjate, este hombre tendrá un sistema de seguridad impresionante, ¿no? Lo tendrá, pero tú ya sabes que cuando frente al sistema gubernamental hay posibilidades para vulnerarlo perfectamente, desde todos sus sistemas electrónicos, por sofisticados que los tenga, como incluso su propia vida, que efectivamente puede correr gran peligro. Yo no sé, os lo digo como lo pienso, si esto en el fondo no es un brindis al sol, en el sentido de necesito publicidad para Twitter, lo pregunto, y voy a dar un titular impresionante que hace que, por ejemplo, aquí estemos hablando de Twitter, que es eso, se van a asesinar. Pero Iker, es que solo con decir lo que está pasando con Hunter Biden, eso ya es titular mundial. Lo que ha dicho él es que cancela de manera permanente, sine die, todos los actos en vía pública porque tiene miedo a ser asesinado en este caso. Es decir, al final es cierto que puedes pensar que es un brindis al sol, podemos pensar que, oye, es la persona más rica del mundo, ahora la segunda siempre ha tenido este problema, pero la realidad es que ahora se está enfrentando a todo el establishment americano. Claro. Pensemos que se está enfrentando al presidente de los Estados Unidos. Casi nada. Claro, es compañías, ¿no? Piensa que esto se sabía, hay información en la Deep Web para aburrir sobre este tema. Esto era conocido, pero no por todo el mundo. Otra cosa es que ahora mismo esto se convierta en una noticia de alcance mundial, con graves repercusiones geopolíticas. Fíjate que hemos hablado incluso del tema de Ucrania, ¿no? Claro, es que esto es gravísimo para Estados Unidos. Tú fíjate de lo que estamos comentando. Es decir, una cosa es que lo supiera un pequeño grupo de personas, de especialistas, de gente de los servicios de inteligencia, y otra cosa es que esto trascienda, que hasta ahora no ha trascendido,
salte de la red, salte a los grandes medios de comunicación. Una cosa es un foro donde hablan, donde hay un corpúsculo, el príncipe este alemán y sus amigos o lo que sea, contubernios, y otra cosa es que las primeras planas mundiales hablen de un tema. ¿Y qué va a hacer? ¿Ha tomado alguna medida concreta? Bueno, pues a partir de ahora lo que ha hecho es decir que todos los actos se realizarán de manera privada, en escenarios privados, es decir, auditorios, y también a través de redes sociales, es decir, que ya no está dispuesto a recorrer la vía pública evitando... Y lo estamos viendo, fíjate, detrás de ti, en muchos actos, en estos fondos maravillosos, donde había gente al lado de él. Sí, en el último ha salido en un camión de Tesla, que salía montado él llevando el camión. Efectivamente, pero ha decidido... O sea, pensemos que esto es de esta semana, esto es de esta misma semana, cuando lo ha decidido por el miedo que él mismo tiene con la revelación que ha hecho. Es que, insisto, es que te estás enfrentando al presidente de los Estados Unidos. Es decir, el hombre más rico del mundo se está enfrentando al presidente de los Estados Unidos. El segundo, ya después del de Ahora Vuitton, el segundo. Es que fijaros bien lo fácil que es, por un servicio de inteligencia, crear un loco, ¿verdad? Que de repente se acerca, le pega un tiro, le inyecta no sé qué. ¿Cuántos casos hemos vivido ya, verdad? Ya. Mira, con eso ya no puedo seguir, ya lo dejo ahí. Hago en plan el bloqueo de Twitter, no, por supuesto el coronel puede decir lo que quiera, pero es verdad, la historia está llena de este tipo de historias, sinceramente. Ahora, ¿aquí hay una butad intentando buscar más eco, o es de verdad este hombre ahora mismo consciente del peligro que tiene? Con la X de Twitter, la diana en la cabeza, no lo sé. Ángel, como siempre, mil gracias, amigo, gracias por tu trabajo. Y vas a decir algo, ¿verdad? Gracias, y que estoy seguro que esta no será la última vez que hablemos de Twitter, porque nos va a dar... profético. Ha sido profético muchas veces, el coronel también. Es que la clave es pasar de que nos decían que eran teorías de la conspiración a que de repente sean, como yo digo siempre, verdaderas realidades de la conspiración. Pues ahora enseguida...